Si tienes alguna historia que contarme, me la puedes enviar al correo electrónico que aparece en la pantalla. Gracias. En el año 2015, el estudiante Michael Andrews, en la Universidad de Sur de California, dejó su dormitorio con su amigo Esteban para asistir a una fiesta fuera del campus. En camino a la fiesta, Esteban se dio cuenta que había olvidado su teléfono en el dormitorio, pero como iban en Uber y ya iban a mitad de camino, no se tomaron la molestia de regresar. En algún punto en la fiesta, cuando ambos amigos ya se habían separado para charlar con otros amigos y conocidos, el teléfono de Michael comenzó a sonar. Cuando Michael sacó el teléfono para revisar quién era el número de Esteban. Él aceptó la llamada y escuchó la voz de Esteban en la otra línea. Sin embargo, estaba cubierto con mucha estática. Incluso en esa fiesta ruidosa, Michael pudo escuchar la voz de su amigo diciendo regresa al dormitorio. Luego la llamada se cortó. Con eso, Michael consiguió un Uber y regresó a los dormitorios del campus. En el camino, Michael intentaba textear y llamarla a Esteban, sin embargo, él no respondía. Cuando Michael regresó al dormitorio, no pudo encontrar a Esteban adentro. Lo que sí fue raro es que sí encontró el teléfono de Esteban en la cama. Cuando Michael revisó las notificaciones de pantalla en el teléfono, él pudo mirar todos los mensajes y llamadas perdidas hechas por él. No fue sino una hora después que Esteban entró al dormitorio buscando a Michael. Esteban se había ido de la fiesta cuando se enteró que Michael ya no estaba. Fue aquí cuando él le dijo a Michael que él nunca le había llamado y que en ningún momento había regresado por su teléfono. La cosa más extraña de todo esto era que el teléfono de Esteban no tenía registro alguno de haberle hecho esa llamada inicial a Michael, pero el teléfono de Michael sí tenía el registro de haber recibido esa llamada y que duró 15 segundos. La compañía de teléfono no pudo rastrear esa llamada. También ellos no encontraron a nadie escondidos dentro del dormitorio ni nada de eso. En el año 1970, Donna Lass, de 25 años de edad, trabajaba como enfermera en una estación de primeros auxilios en el casino de Sur Lake Tahoe, en el estado de California. Un día, el patrón de Donna y el dueño de la casa en donde ella vivía, ambos recibieron llamadas extrañas. En la otra línea, un hombre no identificado les dijo que Donna no iba a estar en el pueblo, ya que su madre padeció de una enfermedad y que tenía que salir de emergencias por un tiempo. Esto inmediatamente levantó sospechas con el patrón de Donna, así que él le marcó a la madre de Donna, quien confirmó que esa historia era una mentira. El carro de Donna fue encontrado estacionado en el estacionamiento de su apartamento, pero de ella no había rastro alguno. Su último rastro fue una entrada que hizo en su libreta de trabajo al final de su turno. Sin embargo, la entrada se miraba no terminada, como si alguien la hubiera interrumpido mientras escribía. Nadie tenía la menor idea dónde podría estar Donna, ni tenía la identidad de la persona que hizo la llamada. Esto fue hasta que el periódico de San Francisco recibió una tarjeta postal 6 meses después. La tarjeta postal era uno entre muchos de los mensajes crípticos enviados por el asesino del Zodíaco. El asesino no hizo ninguna referencia directa sobre Donna, pero dio pistas sobre que a su víctima número 12 la había asesinado y enterrado en el lago Lake Tahoe. No le tomó mucho tiempo a un detective hacer la conexión entre esta tarjeta postal y la desaparición de Donna. La tarjeta postal proveía muchas pistas sobre a dónde podría estar enterrada Donna, pero una búsqueda en el área no dio a nada. Una cosa complica las cosas entre Donna y el asesino del Zodíaco, y es el hecho que el asesino del Zodíaco no era conocido como alguien que escondiera cadáveres. Entonces, si él no era responsable sobre la desaparición de Donna, entonces aún es un misterio sobre quién la asesinó.
En el año 2008, Brandon Swanson, un estudiante de universidad de 19 años de edad, estaba manejando a casa después de haber salido con sus amigos, cuando este fue a chocar a una zanja en una carretera de grava. Él estaba en medio de la nada en el estado de Minnesota. Conociendo la gravedad del asunto en el que se encontraba, le habló a sus padres para decirles lo que había pasado y que si podían venir por él. Cuando los padres se subieron a su auto y llegaron al área, ellos no podían encontrarlo. Cuando ellos llegaron a la ubicación que Brandon les había proveído, ellos no pudieron encontrar el carro. Así que por 45 minutos ellos estuvieron en el teléfono con Brandon mientras él les describía el área en donde él se encontraba. Brandon juraba que podía mirar las luces de un pueblo cercano a él y que se dirigía en esa dirección. Sin embargo, la situación se puso muy extraña cuando Brandon exclamó: "¡Oh, mierda!". Antes de que su padre lo pudiera regañar por usar ese tipo de lenguaje en el teléfono con él, la llamada se cortó, y esa fue la última vez que se supo alguna cosa sobre Brandon. Incluso con cientos de voluntarios y 30 perros de búsqueda, lo único que se encontró fue su automóvil. Así que la pregunta más obvia es qué le pasó a Brandon Swanson. ¿Qué fue lo que miró que lo hizo exclamar "oh mierda" antes de colgar abruptamente? Unos años atrás, un usuario de Reddit llamada Stacy Klubsky compartió una experiencia muy extraña con su hermano. Hubo un tiempo que su hermano recibía llamadas entre las 2 y 3 de la madrugada todas las noches. Cuando contestaban, nadie hablaba en la otra línea, sino que solamente había ruidos extraños, cuales ella describió como infernales, que se escuchaban como gritos humanos mixtos con un sonido de estática. Después de experimentar esto por un mes, él cambió su número de teléfono y las llamadas pararon. Pero más o menos entre una semana, las llamadas comenzaron de nuevo. Llamaban a la misma hora y eran los mismos sonidos. Finalmente un día, él decidió regresar la llamada. Un anciano contestó, pero él no tenía ni la menor idea de lo que estaban hablando Stacy y su hermano. El hermano se cansó de todo esto y decidió terminar su contrato con la compañía de teléfono. Agarró contrato con otra compañía y le dieron un número diferente. Y la cosa que más temía él sucedió. Las llamadas infernales con gritos y estática continuaron después de una semana con su nuevo número. A este punto, a él le daba miedo y terror cuando se llegaba a las noches. No tenía la menor idea por qué esto le estaba sucediendo. Entonces decidió regresar la llamada de nuevo. Esta vez contestó una persona diferente, quien como el anciano que había contestado la primera vez, esta tampoco tenía ni la menor idea de lo que estaba hablando cuando le explicó la situación. Alrededor de este tiempo, al hermano de Stacy lo corrieron del trabajo, y ya no pudo pagar su línea telefónica. Su teléfono ahora estaba desconectado, y obviamente que las llamadas pararon. Un día, la mamá de Stacy le pidió que por favor escuchara este mensaje de voz muy extraño, cual ella recibió en su teléfono. Cuando Stacy escuchó el mensaje, eran los mismos gritos con estática. Stacy le enseñó a su hermano, y él se flipó. Cuando ellos intentaron marcar el número para regresar la llamada, contestó la máquina y les avisó que ese número estaba desconectado. Después de esa ocasión, jamás volvieron a recibir esa llamada infernal. En los 1970s, Bashir Khashoggi abrió un restaurante exitoso en el área de Washington, D.C., y por más de una década disfrutó de su éxito. Pero en 1983, él se convirtió en el objetivo de muchas llamadas amenazantes que le hacían a su restaurante varias veces durante el día, todos los días. Usualmente, casos como este, el acoso para cuando los acosadores se aburren y encuentran otro hobby.
Sin embargo, Kawasaki fue acosado con este tipo de llamadas casi toda una década. Eventualmente al acosador lo apodaron L'Enfant, que significa el niño en francés. Le dieron este apodo ya que cuando llamaba, este imitaba la voz de una niña pequeña. Cualquier persona que estuviera de alguna manera relacionada con Kawasaki se convertía en víctima, desde su esposa embarazada hasta sus empleados. En algún momento, el acoso escaló de simples ser llamadas irritantes a acoso real físico. Por ejemplo, le rayaron estrellas de David en todo su automóvil. Cuando Kawasaki fue a visitar a su hermana a Filadelfia, las cosas realmente empeoraron, al punto de que él sufrió un colapso mental. Fue tanto su desesperación que él solito se internó en una sala psiquiátrica. Aún internado ahí adentro, las llamadas continuaban a su restaurante. El FBI finalmente puso un rastreador al teléfono para desmentirse si L'Enfant era realmente un delirio o no. Lo que encontraron puso todo en perspectiva en qué tan mala estaba toda esta situación. Las llamadas se estaban haciendo de varios teléfonos públicos, a una velocidad tan rápida que no podría ser sola una persona llevando a cabo todas estas llamadas a la misma vez. L'Enfant era un grupo organizado hecho con el propósito único de acosar a Kawasaki hasta llevarlo a la locura. Pero nunca se pudo saber cuál fue el motivo tras todo esto. Uno solamente puede especular. Regresemos hasta el año 1931. Había un hombre llamado William Wallace, quien trabajaba como un agente de aseguranzas en Londres y tenía la adicción de jugar ajedrez en su tiempo libre. Una noche llegó al club de ajedrez y cuando entró por la puerta, los miembros del club le dijeron que alguien le había dejado un recado por teléfono. La persona que habló pidió que le dijeran a William que por favor lo viera a las 7:30 de la tarde en una dirección que les dio, para poder comprarle una póliza de aseguranza. La siguiente noche, Wallace viajó al otro lado de la ciudad y descubrió que la dirección que la persona le dio no existía. Así que él se regresó a casa, a lo mejor convencido de que fue víctima de una broma tonta. Pero cuando llegó a casa, encontró el cuerpo de su esposa Julia completamente golpeado hasta la muerte, echado en la sala de estar. La persona misteriosa que habló era obviamente sospechosa. Sin embargo, tras investigación, la policía determinó que la persona que había hecho la llamada era él mismo, William Wallace. Las autoridades debatieron de que Wallace dejó ese mensaje para fabricar una coartada. Mató a su esposa, se subió a su automóvil y manejó un largo tiempo buscando la supuesta dirección. Regresó a casa para supuestamente encontrar a su esposa muerta. Este argumento era inválido, ya que era casi imposible de que Wallace hubiera matado a su esposa con el tiempo limitado que tenía entre el trabajo y el club de ajedrez. Pero afortunadamente el Tribunal de Apelación Penal anuló inmediatamente la convicción. El asesino jamás fue identificado, pero el sospechoso primario era un ex empleado en la empresa de aseguranzas donde trabajaba Wallace. Presuntamente, él le pidió a su esposa que le proporcionara una coartada falsa, y también fue visto usando guantes sangrientos y lavó su carro en la noche del asesinato. Jason Alexander frecuentemente recibía llamadas a su casa. Las personas siempre preguntaban por una mujer llamada Tania. No parecía ser un gran problema, ya que Tania tenía el mismo apellido que Jason. Era un apellido común de donde se originaban ellos. Cuando Jason y su familia se movieron de ciudad y los libros telefónicos bajaban de popularidad para encontrar el número de personas, las llamadas telefónicas preguntando por Tania gradualmente se detuvieron. Después de un tiempo, la familia Alexander se olvidó sobre esa mujer llamada Tania. Pasaron 4 años cuando ese nombre apareció de nuevo en sus vidas.
Una tarde, Jason estaba manejando a casa desde el trabajo. Cuando dio la vuelta de la esquina de la calle a donde vivía, se topó con un accidente automovilístico. 2 carros habían chocado. El accidente fue tan brutal que uno de los coches se dobló a la mitad contra un poste de luz. Unos días después, la policía llamó a la casa de Jason, preguntando si Tanya se encontraba en la residencia, ya que su automóvil se dobló contra un poste de luz no tan lejos de su casa y que ella no estuvo en el sitio de accidente, que ella se negó a dar su información a los otros pasajeros antes de huir. Esa fue la última vez que escucharon sobre esta tal Tanya. En el año 1965, la mujer joven que estás mirando en pantalla se llamaba Judith Hyams. Desapareció de su pueblo natal, Coral Gables, en Florida. Todos temían lo peor cuando su carro fue encontrado abandonado en Atlanta con sangre en los asientos traseros. Judith estaba embarazada y recientemente había pasado por un divorcio. Presuntamente, ella había hecho arreglos para ilegalmente hacerse un aborto con un doctor hungareño llamado Jorge Heido. Él fue acusado de conspirar para realizar un aborto ilegal. Sin embargo, el doctor huyó del país antes de que lo pudieran arrestar. Después de esto, el caso fue olvidado por 20 años, hasta que fue traído a la luz por una serie de llamadas extrañas. En 1990, el capitán de policía Chuck Smith recibió un mensaje de parte de un locutor de radio de Omaha, Nebraska, afirmando tener información sobre la desaparición de Judith Hyams. La policía le regresó la llamada a este locutor, sin embargo, él estaba completamente confundido. El locutor dijo que él nunca hizo esa llamada y que no sabía nada sobre esta tal Judith. No mucho después, Smith recibió otra llamada anónima diciendo que Judith estaba viva y que vivía en Omaha. Smith no sabía casi nada sobre el caso de Judith, pero él recientemente había viajado a Omaha para dar una clase a la academia de policías. Se le vino a la mente que quizás esto era una broma. Smith nuevamente recibió una tercera llamada anónima de alguien afirmando ser un informante del FBI, quien recientemente había pasado el tiempo con el Dr. Heido en Hungaria. De hecho, esta persona anónima dio un número antiguo del doctor que sí concordaba con los archivos. Smith estaba confundido, y con un caso tan descortante, él llevó el caso al programa de televisión Unsolved Mysteries, un programa americano que al español se traduce Misterios no resueltos. Días después de que el episodio de Judith Hyams salió al aire, Smith recibió una carta anónima. La carta confirmó las sospechas que todos tenían todo este tiempo. Judith murió durante un aborto ilegal. Mientras esta es la solución lógica, esto aún no explica todas las llamadas raras hechas al capitán Smith. La persona que escribió la carta tampoco pudo ser identificada. No pudieron encontrar al doctor, y el cuerpo de Judith jamás fue recuperado.